vamos a hacer. Ahí gato, espérame un segundo que mi gato está enloquecido con mis manos libres. Quieto. Bueno, listo, llegó Cáceres. Bueno, vamos a mirar cómo nos fue y vamos también a socializar un poquito de lo que trabajaron. Entonces, a ver, listo, ahí ya estoy grabando. Entonces, nada, saludo cordialmente a todos. Y bueno, ya que estamos a estas altas horas de la madrugada, pues nada, poner como este día en las manos de Dios es bien, bien importante. Entonces, pues, voy a hacer una pequeñísima oración y comenzamos. Padre Dios, te damos gracias por este nuevo día, por la posibilidad que tenemos de trabajar, por la posibilidad que tenemos de estudiar, por la posibilidad que tenemos de aprender. Te damos gracias porque sabemos que eres Hola, nuestro... profe. Hola, ¿cómo estás, Juanes? Te damos gracias porque nos das la oportunidad de tener todo y porque estamos sanos. Ponemos este día en tus manos, convencidos de que no nos faltará nada y estaremos súper bien. Amén. Bueno, listo, chicos. Entonces, comencemos. Voy a compartir mi pantalla y vamos a hacer como una serie de observaciones con relación al trabajo que coloqué. A ver, mi pantalla ya se está compartiendo. Vamos a ver si se comparte. Ah, sí, ya creo que ya está compartidita. Estuve revisando ayer algunas cositas. Entonces me parece bien interesante que aclaremos varios conceptos de retomar el camino a la programación, que fue el nombre que le pusimos a la actividad. Entonces, Profe, hola. dime Juan, dime, cuéntame todo. Hola, yo, ahora sí. Yo quería saber si ese trabajo de retomando el camino de la propagación, ahí usted lo había calificado. Miré algunos trabajos, pero pues la verdad no he calificado todos, entonces iba. Y el mío le llegó. Me faltan 5 trabajitos. Me falta el de Valeria, Julián Contreras, Ana María, que está por ahí. Sí, 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 Ana María está por ahí. Laura Liced y Wilson. De los que no me han llegado, de los que revisé ayer, revisé el de Melissa, Sebastián y a Albert. Y pues me encontré con varias cositas interesantes en los trabajos que realicé. Por ejemplo, el trabajo de Albert me entrega, bueno, el de Melissa creo que está. Yo había colocado algunas actividades, digamos que previas al curso F, como de entrenamiento. Había colocado dos, pero me hicieron todas estas, hasta el bucle de Frozen, entonces pues chévere. O sea, ya había puesto únicamente la 2 y la 4. Por ejemplo, el caso de Melissa me hizo la 5, la 7, la 8 y la 9. Igual es actividades muy, muy facilitas, eh, pero que nos permiten ir como retomando algunos elementos de la programación importantes. Entonces, el caso de Melissa, pues eso, y obviamente me hizo su respectivo trabajo del pixel art, ¿sí? Entonces, en base a este ejercicio que ustedes realizaron, pues quiero como retomar algunas cosas de la programación. No sé si todos, la verdad, no, por ejemplo, miremos el trabajo de Caroline. Profe, Dime, mire, ella sí yo hizo. hice, yo en la programación, en eso, hice como hasta el 11, pero, pero no sabía cómo tomarle pantallazo porque no sabía en dónde se miraban los resultados, así que me salí. O sea, hiciste todo, pero... Ah, bueno, mira, ella hizo algo, por ejemplo, el caso de Melissa.
Bueno, yo no había pedido todo esto, realmente yo solo había pedido el ejercicio 2 y el 4 más el de pixelar, eran 3 ejercicios, pero digamos que Melissa me hizo uno, 2, 3, 4 más, y varios, creo que el de Albert también me hizo más de lo que pedí, pues bueno, eso está súper bien, y en tu caso hiciste más, pero no capturaste la evidencia. Entonces, ¿cómo tenías que hacer o cómo lo hizo, por ejemplo? eh, Pues yo no sé, porque yo no sé en dónde se miraban los resultados, entonces yo ya estaba cansada de poner avanzar y en lo de los dibujitos ya estaba cansada y entonces pues los dejé hasta ahí. Hice como hasta el 11. sí, pero igual no capturaste ningún pantallazo. A ver, ¿qué te muestro yo? Eh, la captura de pantalla, espérate a ver si mi teclado en pantalla. Eh, No, pues ah, yo, digamos, yo sé cómo capturar la pantalla pues en el computador, pero no sé dónde se miraban los resultados, porque digamos, yo estaba haciendo la actividad y no bueno, sé dónde se miraban los resultados y ya. entonces mira que cuando tú comiences a hacer la actividad, aquí arriba en la parte de arribita, aquí salen unos punticos verdes, ¿ves? Sí, acá. Y a medida que vayas haciendo los retos, por ejemplo, en este caso que tocaba avanzar estas 2 veces, tú vas haciendo los retos y a medida que los vas pasando, a medida que los vas pasando, te va saliendo los punticos verdes, ¿listo? La idea era que cuando todos estos punticos verdes se llenaran, se pusieran verdes, pues capturaras el pantallazo ahí. Digamos, Melissa, ¿qué hizo? Melissa se metió aquí en más, bueno, comenzó a hacer los retos y aquí al final ahí donde dice más, pues miró como la descripción de la actividad y, y comenzó a ver todo lo que había hecho. Entonces, ella le tomó un pantallazo, fue a esta actividad general con, con todos hasta el 9, ¿no? Ya lo hizo hasta el 9. O sea, ya hizo todos, completa la actividad. Yo solo había pedido 2 ejercicios, que era el número 2 y el número 4. Pero ya hice el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Pues súper. Digamos que era parte de la actividad que quería que miráramos hoy, pero pues ella ya la hizo. Pero solo era el 2 y el 4. Sí, digamos aquí revisando, por ejemplo, Caroline. Se me perdió. Pero era por acá, mira, aquí donde dice más, ahí sale como el progreso de la actividad. Y ahí podrías haberlo capturado, que saliera el 2 y el 4 realizado con los punticos verdes y los rombitos verdes. Pues esto es una evidencia que hiciste la actividad. Igual es una actividad muy sencilla que no tiene ningún tipo Pues de... yo hice como hasta donde el niño tocaba hacer como unos dibujos. Había un niño y tocaba hacer unos dibujos. Entonces decía, Estaba eh, bucle con Frozen, Tanagramas, que era una actividad desconectada, pero sí, aquí de hacer la introducción de eso los fue antes de desafíos. Frozen porque ya me había cansado. Yo dije, ay, no, yo no voy a hacer más. Y ya. Eso, entonces, aquí en este punto puedes capturar en este progreso general o puedes capturar 2 pantallazos, como el caso de Caroline. Te voy a mostrar cómo lo entregó Caroline. Entonces, Caroline lo que hizo fue, bueno, hizo la actividad de pixel art, la guardó y hizo el ejercicio de iniciación. Entonces también ese ejercicio de iniciación, ella capturó, hizo sus 2 actividades al finalizar cada una. Entonces mira, ya estoy abriendo y te quiero mostrar cómo la guardó. Ah, bueno, ella me mostró, bueno, ella también hizo el trabajo extra, ¿no? Porque ella comenzó a pasar uno por uno y comenzó a capturar cada pantallazo de uno por uno. Esto tampoco es necesario, ¿sí? Porque imagínate cuántos pantallazos. Entonces resulta que cuando tú llegas, por ejemplo, al final, voy a hacer el 10, fíjate que salen los punticos. Entonces, cuando tú haces todos los, todos los niveles, todos estos puntitos verdes salen. Y cuando ya están verdes y llegas al 10 y digamos que el 10 muestras aquí también la programación
y es ahí donde capturas tú el pantallazo y lo pegas en Word, te metes a Word y allí es donde lo pegas. Mira, bueno, ahí obviamente va a salir sin los niveles completos, pero cuando tú tengas los niveles completos, ahí van a salir, mira, te metes a Word y lo pegas. ¿Listo? Entonces si puse 2 ejercicios, listo. Aquí pegaste el primero, bueno, obviamente ahí salen los punticos vacíos porque no los realicé, pero si los hubieras hecho, aquí hubieran salido todos los punticos, ahí sale el nombre de la lección que puse y es una buenísima evidencia. ¿Listo? Y luego te metes al otro ejercicio, que en este caso era el 4, o estaba el enlace en la misma asignación del modo, estaba el enlace ahí, espérate que está cargando acá, te metes al ejercicio 4 y lo desarrollas, y es exactamente lo mismo, mira, aquí salen los punticos, creo que primero solo es ver un video y ya, para que se vea, ya se puso a dar de rombito. Y comenzar, este era de depuración, se llamaba, ejercicio de depuración con Splash. Y en este caso tocaba avanzar 3. ¿Listo? Y ahí comienza a llenarse los niveles. Y listo. Entonces te invito a la próxima que hagas el nivel y cuando llegues al último, al último desafío de esa lección, y con todos esos otros punticos en verde, captures el pantallazo. Y listo, y lo pegas en Word, entonces capturas tu pantallazo, lo pegas aquí al final del otro o de los ejercicios que haya puesto, y ahí ya sale el nombre de la lección y los niveles realizados. Entonces, listo, Juli, entonces te invito a que lo desarrolles de esa manera. Listo, entonces, bueno, tampoco es necesario hacerlo así como Caroline, que me pegó, iba pasando uno por uno y iba capturando cada pantallazo. No, también es muy desgastante. Solo 2 pantallacitos, uno al final de cada desafío y listo. Sí, mira, ella lo hizo así. Profe, que si va a entrar a Jennifer. Ah, caramba, claro, a ver. Listo, por aquí ya, listo, qué pena. Es que a veces está uno ahí compartiendo y no aparece la susodicha que quiere entrar. Listo. Entonces, bueno, comencemos un poquito con los trabajos que habíamos hecho, habíamos propuesto. Bueno, de Caroline, entonces, bueno, de una vez vamos a mirar este pixel art. Y bueno, entonces, este pixel art pues estaba muy sencillo. Entonces vemos que aquí Caroline hizo sus muñequitos de la mejor manera. Estaba muy fácil. Esto lo expliqué la vez pasada y obviamente tenía su forma de hacerse. Bueno, ya se inventó otros colores para el Charmeleon y bueno, en fin, Goku. Y por aquí habían otros, Deadpool, Kirby y creo que ese era el último, y Jake. Entonces, bueno, está súper la tarea de Caroline. Entonces vamos aquí a mirar unos elementos. A ver cómo utilicemos como la pizarra. Bueno, listo, ya nadie más. Julián no se me ha conectado. Así por ahí alguna vez. Listo, entonces aclaremos algunos elementos de la programación antes de seguir programando. Entonces voy a compartir aquí como una pizarra, a ver cómo la puedo utilizar. Agrandemos nuestra pizarra y en esta pizarra comencemos con el texto. Entonces, la actividad se llama Retomando el camino de la programación. Entonces, como ustedes ya son expertos medio programadores, entonces programación, ¿qué es? ¿Qué será eso de la programación? ¿Quién me ayuda con la definición de programación? Están viendo su pantalla, ¿sí? Ahí estoy como tratando de hacer unas definiciones. Listo, programación. ¿Qué se les ocurre que es eso de programación? Bueno, y de hecho, antes de programación vamos a definir un elemento que se llama un algoritmo.
¿Listo? O sea, hablar de programación o hablar de algoritmo, eh, digamos que son dos cosas que tienen que ir juntas. Entonces, pero digamos que el algoritmo es lo primero. Es que me quiere colaborar con definiendo qué es un algoritmo. ¿Qué se les ocurre? ¿Listo? Algoritmo. Antes de que busquen en Wikipedia. Una definición no de Wikipedia, sino de programador. Ustedes vienen de trabajar, bueno, algunos en electrónica, un poco de proyectos súper sofisticados de programación, el caso de Albert, que es un carro a control remoto. Creo que estos elementos, estas definiciones deben estar como ahí. Entonces, ¿qué se les ocurre entonces? Algoritmo. O sea, no es logaritmo, ¿no? Que eso es un término matemático. Algoritmo. Bueno, un algoritmo. ¿No nadie? A ver, miremos quién está por Ok, aquí. siendo sincero, no. Siendo sincero, ¿no? Ajá. De pronto Juliana, Laura, Albert, Angie, Ana María, Santiago, Sebastián, Jennifer. De los que están, Javier también está por ahí conectado. ¿Ninguno? Ah, bueno, Lisette, vea, Lisette alzó la mano por ahí. Listo, Lisette, cuéntame un algoritmo que es. No, esta gente puso el Zoom y se volvió a acostar. Uf. Yo aún sigo estando aquí. Listo, algoritmo. Bueno, el algoritmo son los pasos para hacer una tarea, ¿listo? Pasos para hacer una tarea. Estos pasos son ordenados, digamos que son pasos lógicos. Y eventualmente en una tarea se puede cambiar uno que otro pasito y llegar a la misma tarea. Tareas no necesariamente matemáticas, pueden ser tareas cotidianas, pueden ser tareas de cualquier índole. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hacer un arroz, como por ejemplo, pintar esos píxeles que ustedes pintaron, también hace parte de lo que es un algoritmo. Por ejemplo, expresemos ese algoritmo que ustedes hicieron con, con los pixel art. ¿Qué hicieron ustedes con el pixel art? Voy a tratar de dibujarlo acá. Listo. Entonces ustedes con el pixel art, bueno, un algoritmo tiene inicio. Vamos a escribir acá. Tiene inicio y tiene fin. ¿Listo? ¿Qué fue lo primero que ustedes hicieron? Y aquí sí me pueden colaborar más de uno, no solo Juanes y Juliana que han hablado. Bueno, Ana María ya le escuché la voz también por ahí. Pero a ver, Señor. bueno, pues el inicio sería subrayar la tabla. Ah, bueno, listo, pero digamos, la tarea como tal era colorear digamos que esa ya es como la forma de hacerlo, pero, bueno, digamos que lo primero que tú me dices que, voy a escribirlo, inicialmente, espera a ver si tengo una figurita, voy a utilizar este. Lo primero tú me dices que, a ver si esto le puedo achicar la letra un poquitico. Así se le puede achicar. Este gatito cansó. Listo. Entonces tú me dices, como primera medida. Bueno, pero ¿qué necesitamos para hacer esos píxeles? ¿Qué necesitamos? Antes de mirar cómo, ¿qué necesitamos? ¿O qué se necesitó? O sea, ustedes cómo hacían, voy a poner el archivo para que ustedes, pero lo tengo aquí en pizarra. ¿Qué necesitamos para hacer esos píxeles? Pues obviamente necesitamos la tabla, ¿cierto? Entonces, la tabla de números. ¿Qué más?
¿Qué más necesitamos para poder colorear eso? No, pero La no. paleta de colores. Exacto. Necesitábamos la paleta. Es decir, que necesitamos saber qué número representaba cada color. Listo. Em, Listo, necesitamos la tabla y la paleta. Entonces ya sabiendo el color y ya teniendo los números, podíamos pasar a... Vamos a poner aquí la flechita. Listo. Entonces ya tenemos eso. Luego de eso, eh, digamos que pasábamos a hacer algo. Entonces ahí sí lo que me dice Juan. Entonces ya tengo la tablita. Entonces digamos que comenzamos a hacer un procedimiento. Entonces Juanes me decía, primero, seleccionar la tabla. ¿Qué más? ¿Qué más hacíamos? Formato condicional. Exacto, entonces utilizar formato condicional. ¿Qué más? Eh, Creo que sería igual a Entonces digamos que escribámosle como configurar la condición. ¿Cierto? Configurar, me falta una U. Configurar la condición. Listo. Y de pronto algo más. Configuramos la condición y que, bueno, y igual a y ahí le poníamos el número bueno, junto entonces vamos a con aclarar eso aquí. Número y color de relleno. ¿Listo? Número, color de relleno, listo. Y cuando, digamos que hacíamos todo eso, ¿qué pasaba? Entonces nosotros con- programábamos, seleccionábamos, utilizamos el formato, configurábamos el formato. Ojo, cuando escribo aquí configurar la condición, pues me refiero a que si es el número 1 o si las celdas son iguales a 1, entonces aplique el relleno negro. A eso me refiero con configurar la condición y aclaro que es número, color de relleno, que creo que es lo único que... Listo, yo hacía todo eso con todos los números, con todas las condiciones y, y al final, ¿qué esperaba? que se coloreara pues todo el dibujo. Exacto. Uy, ¿quién está por ahí? ¿Sebastián? Sí, profe. Gracias, hermano. Bien. Eso. Entonces, digamos que lo que uno esperaba era, digamos que tener la imagen pixelada. Y aclaramos acá que es ver los diferentes colores de relleno según, uy, escribí mal, de relleno según el número. Listo, súper bien. Entonces, y digamos que vendría siendo como el algoritmo de ese ejercicio. Entonces, un algoritmo, eso viene siendo el ejercicio. Obviamente, que el algoritmo, pues dependiendo, digamos que ese algoritmo no tenía nada matemático, ese algoritmo tenía era una comparación. Esto él simplemente comparaba una tabla con números y, y esa tabla con números le asociaba un color de relleno. Por eso se llama formato condicional. Y obviamente pues fue una forma divertida de colorear unos muñequitos. Bueno, a mí me pareció muy chévere el ejercicio y fue algo que pues a partir del ejercicio del pixelar como tal, dijimos, bueno, a ver una forma más sencilla de pintar esto y no cuadrito por cuadrito. Este es un algoritmo y encontramos en todo algoritmo tres elementos bien importantes. En todo algoritmo, sea fácil, sea difícil,
unos elementos de entrada, siempre va a haber un proceso, y siempre nos vamos a encontrar con una salida. ¿Listo? No importa qué algoritmo estemos haciendo. Los elementos de entrada hacen referencia a lo que tengo. ¿Listo? A lo que tengo para hacer la tarea. Entonces yo tenía una tabla y tenía unos colores. ¿Listo? El proceso hace referencia a lo que tengo que hacer, al procedimiento. En este caso tengo que seleccionar la tabla, que tengo que programar el formato condicional, que tengo que configurar la condición, que si es 1, entonces que le ponga color negro y aceptar. Y este mismo proceso se hace con todos los colores y que al final espero un resultado. O sea, siempre que yo hago una tarea, espero que pase algo, si no, pues, ¿cuál es el chiste? Profe, Y ahorita que, Caroline tiene problemas con el internet, por eso no se puede conectar. claro, Line, no, pues, ¿qué le puedo decir? Todavía no. Sí, no, pues que yo estoy grabando la reunión y al finalizar procuraré compartir los videos porque me ha tocado hacer videos en 2 partes. O sea, como son 40 minutos y nos quedan 8:55, entonces yo comparto los videos y que le pegue una miradita. Listo, que no hay problema, dile. Que puede Bueno, seguir profe. durmiendo. Y cuando uno hace algo, ejecuta un proceso, sea lo que sea, uno siempre va a esperar una salida. ¿Listo? Digamos que este algoritmo es más como, menos matemático y más procedimental. Entonces, fíjate que describimos el proceso más como con palabras. Pero hay algoritmos que se expresan más en términos de números y de variables. En este caso no. En este caso no pasó. Entonces existen 2 tipos de algoritmos que son cualitativos, como en este caso, que expresan como los pasos que hay que seguir, y hay otros que son más cuantitativos, que expresan números y demás. Entonces existen esos 2 tipos de algoritmos. Entonces no se les olvide, los algoritmos son los pasos para hacer una tarea. Son los pasos ordenados, pasos que son lógicos. Obviamente, estos algoritmos tienen una característica o varias características. Una de ellas es que, como escribimos allá arriba o en el dibujito, tienen inicio y fin. ¿Listo? Comienzan y terminan. Los algoritmos deben ser claros, deben ser súper claros. Deben estar bien definidos. Es decir, cuando ustedes les ponen una tarea de matemáticas y ustedes les explican súper bien, los conceptos son claros, se entiende, usted tiene claro qué es lo que tiene que hacer, pues va a poder hacer la tarea. Si el algoritmo no está bien definido o no es claro, entonces uno va a quedar con dudas. Entonces, bueno, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Esto puede ser, es decir, un algoritmo no puede haber incertidumbre. Es decir, que debe tener principio y tiene fin, debe comenzar, debe terminar, debe estar claro, bien definido. Es decir, cuando yo hago un algoritmo y doy todos los elementos de entrada, defino claramente el proceso, ¿cierto? Pues me va a generar una salida satisfactoria. La salida es lo que yo espero mostrar con ese algoritmo. Entonces esa salida debe ser clara y esta salida se va a obtener a partir de que hayan unos elementos de entrada claros y haya un proceso bien definido, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no debe ser ambiguo. Es decir, está la ruta definida bien clara, de tal manera que no haya dudas de cómo se haga. Obviamente hay que pensar en cosas, ¿no? Y hay que
saber cómo desarrollar ese algoritmo también. No es que todo nos lo den, pero deben estar todos los elementos para poder ejecutar ese algoritmo. Tal vez en el proceso es donde brilla la mente del programador. Esto es donde se debe destacar. Otra cosa que tenga inicio y fin, que debe ser claro, que esté bien definido, que no debe ser ambiguo, es que debe ser lo más corto posible. ¿Listo? Lo más corto posible. Es decir, que el algoritmo se debe hacer con la menor cantidad de pasos posibles. Es por eso que estos ejercicios que nosotros hicimos, ahorita miramos, nos piden que lo ejecutemos en la menor cantidad de pasos posibles. Entonces me dicen tantos pasos. No sé si se fijaron cuando estaban haciendo los algoritmos que me dicen tantos bloques de tantos. Entonces usted debe utilizar máximo 6 bloques y con esos 6 bloquecitos hacer esa tarea. Si utiliza 10, va a poder hacer la tarea, pero el puntico le va a quedar verde clarito. No sé si a algunos les pasó que les quedó verde clarito, porque tal vez hicieron más pasos de los necesarios. Sí, a veces nosotros hacemos tareas, llegamos tal vez a la al posible resultado, pero lo hicimos haciendo pasos extras que podían ser ahorrados, economizados. Esto es lo más corto posible, hace referencia a que los algoritmos pues deben utilizar la menor cantidad de máquina posible, la menor cantidad de recursos. ¿Listo? Yo me puedo ir a Melgar por Soacha, entonces llego a Melgar en hora y media, o me puedo ir a Melgar por Tunja, también puedo llegar allá, entonces me voy por Tunja, cojo Guayabal de Siquima, Armero, por ahí cojo la vía de Ambalema y por allá cojo hasta Ibagué y me devuelvo por Girardot y llego a Melgar. Entonces llegué a Melgar, que era la tarea, exacto, en ambos casos, pero en una me gasté más tiempo, me gasté más plata en peajes, más plata en gasolina, me demoré más tiempo manejando, entonces gasté muchísimos más recursos. Bien, chicos, eso es la definición de lo que es un algoritmo. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Voy a revisar si de pronto tengo algún otro participante. Listo, entonces algoritmo. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí, alguna duda, alguna inquietud. Nos quedan, ahí está claro, listo. Y de hecho estos ejercicios manejan todos estos elementos que les acabé de mencionar. Hoy entonces con el otro concepto que era lo que era la programación. Entonces, ¿qué será eso de programar? Ah, bueno, se me olvidaba mencionar que los algoritmos se representan a través de varias cosas. Es decir, yo puedo representarlos a través de un diagrama de flujo, como este que acabé de hacer ahí, ¿listo? Que es un dibujo de la tarea, eso es un dibujo. O puedo hacer algo, que no lo voy a hacer ahorita acá, pero es algo que se llama el pseudocódigo. Voy a escribirlo acá, que es como escribir pseudocódigo. Escribir algo parecido a un lenguaje de programación. Escribir esto en un lenguaje parecido a lo que hace Excel internamente. ¿Listo? El pseudocódigo. Esto que hicimos acá, este dibujito, es un diagrama de flujo. Entonces, yo puedo representar gráficamente ese algoritmo o puedo representarlo a través de un dibujo. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es programación? Ustedes, por ejemplo, los que ven electrónica, por ejemplo, Albert hizo un carrito. Listo, el hombre ensambló, tuvo todos sus elementos de entrada y luego lo programó y luego miró a ver si funcionaba. Entonces, ¿qué será ese asunto de la programación? No sé, yo no puedo colaborar con eso. Bueno, antes de darles la palabra,
Normalmente va a tener dos sesiones de 40 minutos cada una seguida de la otra, entonces nos queda menos de un minuto para esta, se nos va a cortar la transmisión. Entonces, una vez se corte, porfa se vuelven a conectar con el mismo enlace, ¿vale? Ya se nos va a cortar. Entonces, una vez se nos acaben los minutos, se acabará la reunión, nos volvemos a conectar ahí en el mismo enlace a través de la página y de Camilo Morales, su servidor.